Que Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos de nuevo. Hemos tenido bastante lucha y guerra para poder transmitir un mensaje que el Señor trajo en mi corazón. Me reveló a mi espíritu que hablara a la iglesia del Señor. Y es que yo, para entrar en el tema, yo quiero ir al libro de Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy lo he intitulado La Iglesia de Cristo como sal de la tierra. El Señor utilizó ese símil de la sal, porque la sal, todo lo que toca lo afecta, cambia su condición, su sabor, lo transforma. Así mismo debe ser la iglesia, donde quiera que la iglesia se manifieste, por el poder de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, todo tiene que ser afectado. Tú y yo fuimos llamados para transformar un mundo, para afectar un mundo con la verdad de Dios. No para que el mundo nos trague a nosotros en sus mentiras, en sus afanes, en sus fantasías, en sus hedonismos, sino para que nosotros, por medio de la palabra, podamos traerlos a los pies de Cristo. Cuando alguien quiere probar el nivel de salinidad, ellos usan un instrumento llamado refractómetro, y cuando utilizan este aparato llamado refractómetro es para verificar el nivel de salinidad, y eso lo arroja a través de una prueba por medio de este aparato, obviamente de la sal. Pero yo quiero decirles hoy a ustedes, mis amigos, hermanos, y todos los que van a oír y ver este mensaje: si Dios hoy, marzo 2021, quisiera medir el nivel de salinidad de su iglesia, de cada cristiano, de cada creyente que está en el mundo, ¿cuál sería el resultado que arroja este test? Pero no se trata, como le decía anteriormente, de la sal natural, de ese mineral del cloruro de sodio. La sal a que yo me quiero referir en este momento es a la pureza, a la calidad de vida de la iglesia de Cristo. Y para eso vamos a usar la palabra de Dios como ese refractómetro del Espíritu Santo, que va a determinar el nivel y la calidad de la sal del Espíritu en cada uno de nosotros. La palabra de Dios, como acabo de leer, dice: ustedes son la sal de la tierra. El dedo del Señor te apunta a ti y me apunta a mí hoy. Y dice que tú y yo somos la sal de esta tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Una persona que pierde la sal del Espíritu está fuera de combate, ya no es efectivo, ya no puede actuar como iglesia de Cristo. Lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios es la sal del Espíritu. Por eso el apóstol dice que debemos contestar a los que demandan de nuestra fe, que le hablemos respecto a nuestra fe con palabras sazonadas con sal. Dice que no sirve sino para ser echada fuera y pisada de los hombres, hollada
por los hombres, pisada. ¿Qué significa ser la sal hoy? ¿Qué significa ser la sal de la tierra? ¿Somos la sal de la tierra verdaderamente? ¿Tú te consideras sal de la tierra? ¿O un condimento producido por alguna estrategia humana o por alguna religión? Si analizamos, oiga bien, el tipo de vida de la mayoría de los cristianos de hoy y de muchas congregaciones, de muchos concilios, lamentablemente tenemos que decir que muchos han perdido su salinidad. Solo con el hecho de que muchos no tengan conciencia plena de lo que significa ser la sal de la tierra, es una clara evidencia de que perdieron el sabor de la sal del Espíritu en su vida. Ahora, considerando lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a la sal, es importante saber que la sal para aquella época en que Jesús habló no era una sal refinada como la que tenemos hoy, sino que más bien era utilizada en su estado bruto, con algún, me imagino, algún procedimiento rudimentario de aquellos días, y por eso perdía su típico sabor a la sal con facilidad con el tiempo. Sin embargo, era un producto que se comercializaba como artículo, como producto de primera necesidad en aquellos tiempos, como una prioridad. Por algo el Señor tomó ese símil, esa figura ilustrativa de la sal para representar la calidad de vida espiritual de los creyentes, la calidad de vida de su iglesia, la iglesia que fue comprada con precio de sangre. Entonces entendemos que hablar de la sal de la tierra es hablar de nuestra calidad de vida cristiana, de nuestro testimonio. Y se espera que nuestra vida cristiana sea santa en toda la manera de vivir, que así como la sal, como le dije, lo afecta a todo. De esa misma manera, de ese mismo modo, nosotros debemos afectar este mundo con nuestro testimonio, con el mensaje poderoso, ungido del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro nos aconseja en Primera de Pedro 1:15, dice así. Por eso es bueno que usted vaya tomando nota. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sea también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. El llamado del Señor es a la santidad. Un santo es una persona que se aparta, primero que ha sido apartado por Dios, en su presencia, en su determinación, nos escogió para un propósito. Pero también está la voluntad nuestra de apartarnos de todo lo que nos puede alejar de Dios, lo que nos puede disminuir, lo que nos puede hacer insípidos o simples. Bendito sea el Señor. Ahora, somos santos en nuestra manera de vivir si nos colocamos dentro del test del Espíritu Santo, de ese refractómetro de Dios. Podemos salir de ese proceso, de esa prueba, como personas santas, como la iglesia santa de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó su voluntad para con nosotros en esta sencilla palabra.
dice, sean ustedes la sal de la tierra. Eso fue lo que el Señor dijo, que somos sal de la tierra. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo que somos los encargados de salar la tierra, vamos a decirlo, de convencerla de que Él es el Señor, con nuestro testimonio poderoso, y de conservarla, óigame bien, hasta un determinado momento. Porque si ahora mismo la tierra no ha sido destruida, es porque todavía hay sal en esta tierra, todavía hay una multitud de hombres y mujeres intercediendo por los perdidos, por los gobiernos, aún por los más descarados, por los más corruptos, por los más criminales y dictadores. Estamos clamando por un mundo que no conoce a Dios. Y nosotros somos, óigame bien, la esperanza del mundo. Nosotros somos la esperanza de ese vecino perdido que vive a la par de su casa, que vive al frente, de ese compañero corrompido, ateo, necio, que se burla de ti cuando tú hablas de Dios. Mientras tú estés allí y Él esté frente de ti, oyéndote, tiene la esperanza de escapar del juicio que Dios va a derramar sobre este mundo que le dio la espalda. Somos los que dan la sazón, somos la gente, la iglesia del sazón, por la que este mundo, por causa de nosotros todavía, este mundo existe. Por eso la Biblia dice en el libro de Lamentaciones, Jeremías dijo que por su misericordia no hemos sido consumidos, sino que esas misericordias fueron hechas nuevas cada mañana. Y el salmista lo dijo una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Todavía por eso el mundo está de pie, a pesar de todos los terremotos, todos los varazos que Dios ha tendido sobre la tierra. Todavía su mano se retrae, porque hay un pueblo que está clamando, intercediendo. Bendito sea el Señor. Pero cuando la iglesia santa, la iglesia del Señor, la que es la sal de Dios en esta tierra, se vaya al cielo del rapto, entonces los juicios de Dios caerán sobre esta tierra impía y depravada. Dice Pedro, el apóstol Pedro, que la tierra está reservada por la misma palabra para ser quemada, y que los elementos ardientes, o sea, los cuerpos luminosos, se desharán, caerán a la tierra, las estrellas, caerán astros sobre la tierra. Estos asteroides, la NASA sabe y lo ha dicho, lo ha anunciado, que un asteroide caerá sobre la tierra. Y ese será un hecatombe universal, mundial, quise decir. Entonces, por causa de la iglesia de Cristo, es que aún se puede respirar en la tierra. En cada lugar es donde esté la sal de la tierra, una iglesia verdadera que no vende el mensaje, que predica tal como está escrito y que cumple su rol de representante de los que estamos continuando el ministerio de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, que es nuestro pastor. Porque el Señor no nos dejó solo, se fue, pero nos dejó otro consolador. Porque el Señor nos consoló, con su venida a la tierra nació la esperanza a todo aquel que en Él cree. Allí mismo, se conservará esa tierra de no ser totalmente absorbida por el pecado. Donde hay una iglesia verdadera, todavía hay luz que quebranta las tinieblas. Dice la Biblia que las tinieblas nunca prevalecerán contra la luz del Señor. No importa cuánto se multipliquen los brujos, no importa cuántos puntos de droga, se multipliquen en el barrio, en la cuadra, en la ciudad. No importa cuántos muñecos de yeso adoren y paseen en ciertas fechas del año.
mientras haya una iglesia viva, mientras haya una iglesia que es sal de la tierra, entonces el pecado está detenido, no se ha manifestado como tiene que manifestarse, como debería manifestarse, porque el pecado trae muerte, trae depravación. Entonces, si hay una iglesia y hay un creyente verdadero, entonces el mundo estará iluminado con la gracia del Señor. Alabado sea el Señor. Mientras nosotros estemos aquí, los pecadores pueden ser rescatados de las garras del maligno, de las garras de Satanás, de las garras del infierno. Pueden ser rescatados. Pero todo eso depende. Suena muy bonito esto, ¿verdad? Suena como si fuera un abracadabra, pata de cabra, pero esto aquí no funciona. Esto no es un asunto de una palabra mágica, de pronunciar ciertas palabras en hebreo, en griego, en lo que sea, o de cantar ciertos cánticos de júbilo. Esto es de conservar nuestra sal, la vitalidad espiritual, el nivel de nuestra sal. De eso depende la vida de la gente. De eso depende la vida de tu familia. Para impactarlos con el poder del Evangelio de Jesucristo. Para eso fuimos llamados. ¿Lo estamos haciendo? En realidad estamos haciendo eso. Si no lo estamos haciendo, entonces ya no somos útiles a la causa de Cristo. Porque si perdiste el sabor de la sal, dice, para nada sirve. De nada le sirve al Señor un cristiano muerto, que no tiene el Espíritu, que no busca la vida del Espíritu, que ni siquiera ora, ni lee la palabra, que no le testifica a nadie, que son cristianos mudos, muertos, que son lápidas ambulantes, que de vez en cuando van a una iglesia, a una congregación, a sentarse en el mismo sepulcro donde tienen años sentándose. Y su familia perdida, y sus amigos perdidos, y sus vecinos perdidos, no lo conocen. Hay cristianos que ni siquiera se identifican como cristianos, que tienen canales, que tienen Facebook, que tienen YouTube, que tienen tantas cosas, pero nunca utilizan esos canales para ventilar, para dispensar al mundo la presencia de Jesús, para hablarle a la gente de que Cristo viene. Alabado sea el Señor. Entonces, si no lo estamos haciendo, tenemos una sentencia. Para nada sirve. Si la sal se desvaneciere. ¿Qué significa desvanecerse? Perder su consistencia, su firmeza, su solidez. Se desvanece. Se desintegra. ¿Con qué será salada la tierra? En otras palabras, Dios nos está diciendo, es lo único que puede cambiar el panorama espiritual en el mundo, en la iglesia de Cristo. Somos la sal que lo afecta. Dice que no sirve entonces para nada. No importa cuán bonito cante, no importa cuántas letras tenga, no importa cómo tú te vistas, dónde vivas, no importa qué título hayas alcanzado en la universidad, no importa qué apellido, qué abolengo tengas. Si no tienes la sal del Espíritu, si el Espíritu del Señor no está en tu vida, gobernando tus sentidos, guiándote por la senda del Señor, entonces no servimos de nada, sino que para lo único que servimos es para ser echados fuera, y para ser pisoteada por los hombres. Si ya no somos efectivos en anunciar el poderoso y glorioso mensaje del Evangelio por causa de la simpleza, entonces nadie nos va a respetar. Entonces los brujos se reirán de nosotros. Los hombres nos van a pisotear, como le pasó a Sansón, que perdió el temor, perdió la sal de su nazareato, violó todas las leyes que estaba supuesto que tenía que obedecer y sujetarse. A un nazareo le estaba prohibido beber
Ni a la madre de él podía beber vino. Eso era lo primero que él hacía, era un borrachón, era mujeriego. Jugó con la gracia del Señor y terminó perdiendo la sal. ¿Y cómo terminó este hombre? Terminó siendo la burla de sus enemigos, de los filisteos, de los enemigos de Dios, y terminó como un souvenir en el templo de Dagón, un dios pagano, satánico, un dios inmundo que era el dios pez de los filisteos, de los cananeos. Ahora, terminó allí, sin ojos, siendo la burla. La burla, óigame, cuando una persona pierde la sal, el diablo se burla, el diablo se mofa, no hay autoridad, no hay respeto. Los demonios no se pueden ir porque la sal, ellos sí saben lo que es sal. Ellos sí saben cuando un creyente está lleno del Espíritu porque sienten la sal que los pica, que los estorba, los fastidia. Por eso en el trabajo nos quieren botar, por eso nos quieren echar a un lado, porque es que la sal pica, donde vayamos va a picar. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Y sin la sal, nosotros no nos diferenciamos del mundo. Ese mundo que está perdido, que se ha salado con drogas, con sexo, con pornografía, con vanidades. Gente que se sacian cogiendo la tarjeta de crédito, ir de shopping y traer unas bolsas llenas de trapos nuevos, pero que no cambia vida. Si no tenemos la sal, el mundo no creerá en el Evangelio, porque Pablo lo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, óigame, para salvarse. No es para entretenernos, no es para sentirnos bien, no es para darnos un coroterapia o un himnoterapia o un cristoterapia o para darnos un cultoterapia. Esto es para salvarnos. Esto no es cuestión de una estrategia psicológica. Esto no es cuestión de mantener, digamos, una dinámica o unas terapias, teoterapia. Nada de eso, ni teoterapia. Esto es un asunto de vivir para Dios. Me ha costado estar acá. Desde temprano, de que terminamos el servicio. Yo me di una palabra para la iglesia. Hoy es domingo, tuvimos un servicio glorioso. Y la gloria es del Señor. Y Dios me dijo, habla a este pueblo. Háblale a este pueblo. Han perdido la sal. La sal se perdió, por eso abandonaron las calles. Porque para enfrentarse a los gigantes que están en las calles hay que tener sal, hay que tener vida, testimonio. Hay que pararse temprano, hay que dejar de comer tanto, dejar de estar entretenido en todos estos embelecos de las redes sociales. Bendito sea el Señor. Ahora, mirando nuestra realidad como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, ¿acaso nos ha pasado esto? ¿Hemos perdido la sal? ¿Hemos perdido la eficacia? ¿Ha sucedido que hemos perdido nuestra sanidad, nuestra santidad, pero sobre todo nuestra salinidad espiritual? Hemos perdido ese nivel de sal que es el que nos mantiene vivos en un mundo que está muerto. ¿A quién culpamos entonces? Por nuestra ineficacia, por la ineficiencia, por la falta de logros que tiene la iglesia ahora. ¿A nuestros padres? ¿Al sistema económico, a la condición socioeconómica que tengamos? ¿A los medios de comunicación, a los políticos, a las religiones, a las escuelas, a la internet? ¿Cómo fue que nosotros perdimos nuestra sal? ¿Cómo fue que nosotros nos hicimos simples e insípidos? ¿Cuándo perdimos nosotros? ¿En qué punto de nuestra vida perdimos nuestra sal? Hermanos,
¿quién es el responsable? ¿O quiénes son los responsables de esto? No hay nadie más responsable sino tú y yo. Tú y yo. La vida cristiana de hoy es tan superficial, tan plástica, tan tibia, o sea, tan falsa, que ya los del mundo no lo distinguen, ni saben siquiera que son cristianos. De hecho, el mundo ve a muchos cristianos iguales que ellos. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos de hoy son muchos los que hoy viven, copian el estilo de vida del mundo, el estilo de vida mundano. Ven los mismos programas de ellos, el mismo entretenimiento, la misma manera de expresarse, muchas veces hasta de vestirse, la misma moda, la misma música, los mismos afanes, los mismos entretenimientos. En definitiva, se comportan como el mismo mundano. Entonces, ¿cómo pretende el cristiano hacer la diferencia? Viviendo igual. ¿Y cómo pretende la iglesia hacer la diferencia entonces? Es claro que en vez de convertir el mundo a Cristo, estamos copiando los mismos patrones del mundo, sus formas, su humanismo, su materialismo, sus pretensiones consumistas, sus derrochismos. La iglesia de estos tiempos ha perdido, lo más tremendo que quiero decirle, es que ha perdido el propósito de Dios. Propósito. Necesitas entender que tú estás aquí por un propósito. Propósito es un plan que Dios ideó de antemano. Por eso dice la Biblia que Dios preparó las mejores cosas de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Dios te creó, pero tú naciste con un programa en tu conciencia, en tu espíritu, adentro. Y tú no puedes ser feliz hasta que no cumplas con el propósito de Dios, con ese propósito por el cual un día tú naciste. Aleluya, aleluya. Entonces, propósito. Grábate esta palabra propósito. Propósito viene del griego prótesis. Y una prótesis es un miembro que no te pertenece. Cuando una persona pierde una pierna, no puede caminar, pero si le colocan una prótesis, está caminando. Una pierna es de él, pero la otra no es de él, se la prestaron. No le pertenece a su organismo. Se la insertaron, se la pusieron allí, se la injertaron para que sepa, para que puedas caminar. A eso fue lo que hizo Dios cuando te dio un propósito. Sabe que tú no puedes cumplir, entonces te puso esa prótesis, la prótesis del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, para que puedas cumplir con Dios, porque en tu propia fuerza no puedes. Alabado sea el Señor. Entonces la iglesia de hoy está perdiendo lo que debía mantener, lo que debía hacer. Tenemos que mantener el testimonio del Señor. La Biblia lo dice en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la palabra del Cordero, de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos. Necesitamos mantener. El testimonio es poderoso. Dios tiene misericordia y espera que su pueblo, la iglesia del Señor, espera por cada cristiano para que sea un verdadero cristiano. Él está llamando a la iglesia a que sea la iglesia, a los cristianos que sean cristianos. No se puede ser cristiano sin Cristo. Hay gente que está viviendo un cristianismo sin Cristo. Es como el que me diga que le gusta la pizza sin tomate y sin queso. Pero no le gusta porque todas las pizzas tienen tomate y tienen queso.
O que le dice, me gusta la limonada, pero sin limón. No le gusta la limonada porque la limonada, su elemento base es el limón. Asimismo es el evangelio sin Cristo, sin testimonio, sin pagar un precio, sin ayuno, sin oración, sin sufrimiento, sin pagar momentos de lágrimas, de sangre por causa del Señor. No es evangelio. Alabado sea el Señor. Ese evangelio terapéutico, romántico, que están predicando y que están viviendo muchos, ese los puede mantener aquí en un contexto natural y ser hasta felices, pero no entrarán en el cielo. Porque lo que no, en el cielo lo primero, las primeras credenciales que nos van a pedir, aparte de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que estamos bañados por la sangre de Cristo, que así hemos sido limpiados de todo pecado, que nos arrepentimos de verdad, es que tengamos en nuestros cuerpos las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Ahora no se puede hablar del pecado porque el señorito o la señorita se van corriendo para otra iglesia donde no hablan estas cosas. Son criminales el que le esconde la verdad a los hermanos para que vayan rumbo a la condenación. Son criminales y le van a dar cuenta a Dios. Por esa sangre de los que se pierdan serán demandadas de vuestras cabezas y de vuestras manos. Alabado sea el Señor. Tenemos que sentarnos a oír nuevamente. Yo soy la persona y lo he dicho. Y le he dicho a mucha gente. La iglesia de Cristo tiene que ser reevangelizada de nuevo. Se perdió el temor, se perdió el ABC sencillo de la Biblia, del Evangelio. Nos hemos diluido en tantos conceptos técnicos, religiosos, que se olvidaron de lo sencillo del Evangelio. El Evangelio es sencillo. Así que debemos sentarnos de nuevo a leer la palabra. Siempre tenemos que hacerlo, pero de una manera de conciencia. Y no espiritualmente al sermón del monte. Leer ese discurso glorioso, esa cátedra divina que el Señor dio en el monte de los olivos. De Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lea esos 3 capítulos y su vida va a ser transformada. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir diluidos, dispersos? ¿Hace cuánto? Pregunto yo. Por eso mi canal de YouTube yo le bloqueé los comentarios, porque a mí no me interesa comentarios de nadie, ni a favor ni en contra. Yo lo que quiero es que la gente oiga el mensaje. No, yo no estoy trabajando por un rating, yo estoy trabajando para el reino de Dios. Tenemos que buscar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Tenemos que abrir el corazón y recibir a Cristo de nuevo, reconciliarnos con el Señor. El que perdió el primer amor, dice la palabra, por lo tanto ve de dónde has caído. Porque el que perdió el primer amor está caído. A que ya no le importa la congregación, que ya no le importa correr y llegar a la iglesia, al templo y caer de rodillas delante del Señor. No es porque el Señor solo esté allí, sino porque es un lugar que el Señor lo estableció para que el pueblo vaya a formar una fe común y adorar a Dios y alabarlo y tener un sitio donde alabar al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Hace cuánto tiempo tú no te quebrantas orando, llorando al Señor? ¿Hace cuánto tú no caes de rodillas de madrugada y lavas tu vida en tus lágrimas? ¿Hace cuánto tú no lees la palabra y te conmueven las palabras vivas del Señor? ¿Hace cuánto no lees la vida de esos hombres que son para nosotros figura y ejemplo? Alabado sea el Señor. ¿Hace cuánto tú no lees de la crucifixión del Señor y terminas de rodillas adorándolo y dándole gracias? ¿Hace cuánto tú no reconoces el triunfo del Señor
sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno. Porque Él destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Bendito sea el Señor. ¿Qué más esperas? ¿Qué más hace falta? Pregunto yo, para que entregues tu vida verdaderamente al Señor. ¿No estás cansado de sufrir en este mundo? Tú que no conoces al Señor. No estés cansado del vicio, del pecado. Porque sigues la corriente del mundo. El mundo pasará. El mundo es un río sucio que desemboca en las pailas del infierno. Salte de allí. Trasládate a la fuente de vida del Espíritu Santo. Vuelve, ven a Cristo, que Él es tu ayudador. Él es tu esperanza. Él es tu esperanza. Las instituciones religiosas han enseñado que eres justo si haces esto o si haces aquello. Pero yo quiero decirle algo. Nosotros somos justos porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre, por la fe en ese que murió con dolor, que padeció lo que no mereció por nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Eres santo? ¿Sabe por qué eres santo? Porque Él te santificó, porque Él te hizo santo. La palabra santo significa apartado. Dios te apartó de ese lote de paja seca que arderá en las llamas del juicio eterno. Te arrancó de allí, te lavó en la sangre de su Hijo Jesús, escribió tu nombre en el libro del cielo, te hizo hijo de Dios por la fe, para que hoy adores y alabes al Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Él nos hizo santos, nos hizo libres, pero ten cuidado. La justificación es un proceso, es una obra, no es instantánea, es una obra paulatina, no es de un día para otro. La salvación es instantánea, pero la santificación es un proceso. A medida que tú vayas entrando en comunión con Dios, aprendiendo la palabra, yendo a la congregación, que el pastor, que el maestro te enseñe la palabra, que te enseñe lo que tienes que saber, que te doctrine, que te disipule, que te haga sólido en cuanto a la fe que tú has aceptado. Entonces podrás tener conciencia de quién eres. Y nadie podrá acusarte, porque nadie condenará a los que han sido salvados por el Señor. La santificación es un trabajo. Es un trabajo que el Espíritu Santo hace. Y debe reflejarse ese trabajo en la vida nuestra. La santificación es el reflejo del proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso depende si nosotros se lo permitimos. Colaboramos con el Espíritu Santo cuando nos apartamos del mal, incluso cuando nos apartamos de personas, aún aquellas que más queremos, de relaciones que son relaciones, digamos, esclavizantes, que te ha capturado la mente y todo. Hay relaciones bastardas de las cuales hay que separarse. Si la relación que tú tienes, si la relación con quien sea, te está robando la paz, te está robando la libertad para servir estos 2 días que queda, 4 días, estos días que queda, porque el Cristo está a la puerta. Entonces, tienes que dejarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo ahí habla. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados hermanos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Óigame bien.
para salvación mediante la que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios. Entonces ya voy concluyendo con esto. No puedes satisfacer tu vida espiritual buscando las cosas del mundo. No puedes llamarte cristianos si sigues las mismas pretensiones, las mismas inclinaciones emocionales, dinámicas de un mundo. El mundo está movido por una energía, por un combustible que no es el Espíritu Santo. El mundo está acelerado. El pecado ha crecido y ha acelerado su ritmo. Ya los niños de 5, 6, 7 años están más corrompidos que los mismos padres. Hay una aceleración del pecado. El pecado ha crecido. Se ha multiplicado. La iglesia tiene que entender eso. Que el mundo es mundo. El mundo crece. Por eso en Apocalipsis dice, en el rapto de la iglesia, que el que estaba sentado oyó una voz que le dijeron, mete tu hoz y ciega, porque los frutos de la tierra están maduros. Ese era el Señor a cegar. La tierra es la ciega. La ciega es el rapto de la iglesia. Dice porque ciega, porque las uvas están maduras, los frutos están maduros. Dios está buscando la madurez del creyente. Solo cristianos maduros pueden mantenerse firmes delante de tantas insinuaciones, pretensiones, de tantas tentaciones y llamamientos del mundo. Solamente cuando tú has madurado en el Espíritu no vas a abandonar lo eterno para ir detrás de lo temporal. Y después la tierra fue cegada. El rapto está a la puerta. Y después de eso apareció un ángel con otra voz. Y una voz del templo del cielo le dijo, mete tu hoz y vendimia, porque los frutos de la tierra están maduros. Dice que los frutos fueron echados en el lagar de la ira de Dios para ser pisados. Y la sangre de esa gente que fueron pisados subieron a kilómetros. Porque así como madura el cristiano en buscar a Dios, también madura el delincuente, el sádico, el ladrón, el corrupto. Madura el brujo. Porque la Biblia habla de las profundidades de Satanás. Hay gente a lo que Satanás le ha mostrado sus profundidades, le ha revelado sus profundidades de maldad. Así como Dios tiene apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, Satanás también tiene evangelistas, tiene gente que ganan almas para él. Tiene maestros que enseñan el pecado. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea la gloria del Señor. Debes cambiar. Vacíate de ti mismo para poder ser llenado de Él. Dios no puede llenar a mucha gente porque cuando quiere llenarlo están tan llenos de sí mismos que ya no hay lugar para Él. Se llenaron de todo. Son un receptáculo de cuánta cosa hay que no tiene contenido espiritual, que no tiene sustento para una vida eterna, futura. Entonces el Señor no puede llenar un vaso que está vacío de otra cosa que no sea Él. Es tiempo de vaciarnos de nosotros para que Él nos pueda llenar de Él. Pero sobre todo, ser sal de la tierra, hermano, es vivir con el Señor Jesús, vivir para Él, para hacer de ti un instrumento recto, para hacerte un elemento conservante, que por causa de tu salinidad se ha conservado la vida de muchos de tus hijos, de tus familiares, que han sido sentenciados por el pecado que han cometido,
Pero por causa de tu sal, Dios ha roto, Dios ha abrogado una sentencia de muerte que Satanás muchas veces los ha pedido, los ha reclamado. Pero hay algo que los estorba, un grano de sal, un hombre, una mujer que intercede, un hombre que cae de rodillas de madrugada, que ora por su familia, que ora por su nación, que ora por sus compañeros, una madre que ora a lágrimas por sus hijos. Eso es una montaña de sal que el diablo no puede tolerar. El diablo no puede resistir, no puede hacer frente. Así como hay un grano de mostaza que representa el tamaño de fe, pero de Jesús, mueve montañas. Asimismo, un grano de sal de Dios mueve potestades, mueve la muerte, mueve enfermedades, mueve el cáncer, mueve el SIDA, mueve cualquier tipo de enfermedad, mueve todo lo que tiene que ser movido, porque la iglesia está avanzando. Vamos camino al cielo, vamos camino a la nueva Jerusalén, vamos a casa, vamos retorno a casa. Este no es nuestra casa. Este es el lugar temporal que Dios nos dio. Somos pasajeros, somos advenedizos, somos peregrinos, pero este no es nuestro lugar. Nos espera acá, no espera el Padre. Pronto estaremos en casa. Pronto estaremos en casa. Pronto nos llamará el Señor a su presencia. Sea que nos vayamos antes o que nos vayamos en el rapto de la iglesia. La meta nuestra es el cielo, cruzar los portales, las puertas de la nueva Jerusalén y pisar las calles de oro. Y eso no es lo importante allí, ni que las puertas sean de perla, ni que las calles sean de oro, ni que haya un mar de cristal, ni que hayan serafines y querubines. Lo importante del cielo es Jesús. Sin Jesús, el cielo es nada. Si Jesús, el cielo es vacío. Jesús lo llena todo en todos. Él es la consumación de la sustancia de Dios. Sin Dios no hay cielo. Sin Dios, sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay un motivo para aplaudir en la congregación. Sin Jesús no hay un motivo para cantar. No hay un motivo para predicar. ¿Qué puedo yo predicar sin Jesús? Jesús es el centro del universo. Jesús es todo. Volvámonos al Señor. Revisa tu sal. Revisa tu nivel de salinidad. Aquí está el refractómetro. Este es la palabra viva de Dios. Vamos a orar. Como me costó hablar esto. Porque la palabra de Dios dice que hay un mundo que nos adversa, hay espíritus inmundos. Como cuando los discípulos iban a la otra orilla por el mar de Galilea, dice que los azotó un viento contrario. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que esos que iban en esa barca iban a cumplir un propósito al otro lado de la orilla, del mar de Galilea. Satanás sabe cuando hay un propósito, cuando hay algo que viene de Dios, cuando hay un hombre, una mujer, una congregación, alguien que representa la voluntad de Dios, entonces soplará vientos contrarios. Pero el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra. Eso lo dice el Señor. El Señor ha vencido al mundo. Así que, amado, tú que estás descarriado, ahí donde estás, reconcíliate con el Señor. Un día de estos vamos a estar predicando y vamos a desaparecer porque sonará la trompeta. Así que aprovecha esta gracia que Dios te ha dado. Reconcíliate con el Señor. Vuélvete a Él. Tú que abandonaste el redil del Señor porque te hicieron algo. No seas tonto. Ese alguien o esa persona que te hirió no vale más que el cielo que te espera. No vas a cambiar la eternidad de gozo por un momento de amargura que alguien usado del diablo por ignorancia
o por insensatez, por descuido, por negligencia, fue instrumento en la mano del diablo para hacerte daño. Velo así. Es tiempo de levantarnos del polvo, sacudirnos y continuar el camino a la Nueva Jerusalén, a la tierra prometida que nos espera en el cielo. Así que reconcilia tu vida con el Señor. Lava tus pensamientos en la sangre del Señor. Vuélvete al Señor. Y si estás en la congregación, pero estás caminando mal, perdiste la sal, perdiste el temor, perdiste tu moral espiritualmente, es hora de volverte a ese nivel de sal, que es el único que nos identifica como pueblo de Dios. Volvámonos al Señor. Vamos a orar. Padre, yo te adoro y alabo tu nombre, Padre, porque tú has permitido que concluya esta sencilla palabra que usted trajo a mi corazón. Pero lo comparto con mis hermanos y con todos los que van a verlo y a oírlo en las redes sociales y donde quiera que usted permita que este mensaje corra y camine, que sea ese mensaje, que sea ese martillo y cincel grabando estas palabras en el corazón de los que oyen. Señor, transforma, levanta la iglesia que ha caído, levanta, Padre mío, el testimonio dentro de tu pueblo. Señor, levanta hombres y mujeres que defiendan la fe de tu palabra, que defiendan tu evangelio santo con sus vidas. Señor Dios mío, gracias, Señor. Bendecimos, Padre mío, a todos los que han visto y oído esta enseñanza. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Vamos a estar ahora, creo que un poco más regulares en este espacio, porque Dios me ha permitido, me ha dado la fuerza para poder estar acá. Entonces, detrás de todo esto hay rodillas, hay lágrimas, hay ayunos, hay vigilia, hay clamores de madrugada. Mi esposa también. Estamos unidos en este propósito, llevando la bandera del Evangelio de Cristo con dignidad, con honor. Que Dios te bendiga siempre. Y ese mensaje, esa palabra que impacta tanto mi corazón, este es el día que Jehová hizo. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Este es el día que Dios hizo para ti. Dios te bendiga.